Muy bien, hermanos. En esta mañana vamos a tocar un tema que tiene que ver con la familia. El tema es, ¿dónde se perdió el amor? Las familias están sufriendo las consecuencias de muchos factores. Hoy día vemos casi ya no hay familias estables. Todos los simientes, las bases que sostenían a la familia se han destruido, se están destruyendo. Entonces ya no hay esa base sólida sobre la cual uno puede construir una familia sólida. Por eso en esta mañana vamos a compartir qué es lo que está pasando en la familia. Si nosotros vemos nuestra sociedad decadente, tiene un origen, y ese origen es la familia, porque todo empieza en la familia. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 127, versículo 1 al 2. Dice la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Aquí la palabra del Señor nos enseña que sin Dios no podemos edificar el hogar. Y esto es una verdad y es la piedra angular de toda familia. Es la piedra angular, la base sólida. Si nosotros hoy estamos presenciando el deterioro de una sociedad, es porque hay deterioro también en la familia. Y si hay deterioro en la familia, básicamente es porque no está Dios en el asunto. Por eso dice, en vano es que te levantes de madrugada y vayas tarde a descansar, y que comas pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Ahora, esto no es mágico, sino que tienen principios. Muchas veces la gente confunde cuando hablamos de este versículo de pensar que todo ocurre automáticamente, y no es así. Son principios los que empiezan a operar. Primero, si nosotros nos acercamos a Dios, nos humillamos delante de Él, va a empezar una transformación personal. Porque el cambio de una familia primero empieza en las personas, en este caso los padres, que son los líderes del hogar. Ahí empieza Dios haciendo una transformación en el hogar de la familia. Algunos expertos coinciden en asegurar que los hogares están enfermos y sufren un desequilibrio que amenaza la felicidad de todos, la paz social, la seguridad de las personas y aleja la esperanza de lograr un mundo mejor. Esto es verdad. Generalmente, las naciones donde han trabajado y han puesto la base como base fundamental de la familia a Dios, son sociedades y naciones que han construido una sociedad fuerte. Y esa sociedad fuerte es la que ha traído posteriormente la prosperidad. Entonces, ¿cuán importante es Dios en la familia? Lo tenemos en las épocas de Europa, cuando Europa fue evangelizado
con la palabra de Dios, y también posteriormente se fue deteriorando en Europa y empezaron las crisis, las guerras. Muchos salieron huyendo, como ahora mucha gente viene de Rusia a las naciones. Igual pasó en esa época y muchos llegaron a Estados Unidos. Y esa gente que llegaba a Estados Unidos era gente temerosa de Dios. Y empezaron a construir una familia fuerte en Dios, una sociedad fuerte en Dios. Y como construyeron ese tipo de familia, se levantó una nación fuerte en Dios. Así es como funcionan las naciones. Dios usa las familias. Y cuando Estados Unidos empezó a propagar el Evangelio, enviando misioneros al África, enviando misioneros a Latinoamérica, empezó una transformación en estos países. Y uno de esos países que fue evangelizado y aceptó y abrió su corazón al Evangelio fueron justamente Corea. Corea fue una de las naciones que abrieron su corazón a Dios. Como consecuencia de que las personas fueron transformadas por Dios y los hogares fueron transformados por Dios, por lo tanto, se levantó una nación poderosa. Ahí está la clave. Muchas veces nosotros el día de hoy solamente vivimos el presente sin pensar en el futuro. Esto es tiene mucho de practicidad, práctico incluso. Cuando usted construye una casa y no construye para el futuro, sino solamente ve el presente, muchos de nosotros lo que hacemos es tratar de ahorrar en materiales, tratar de ahorrar en mano de obra, porque estamos solamente viendo el presente. Pero si nosotros queremos edificar una casa para el futuro, no vamos a escatimar esfuerzo, no vamos a escatimar recursos para poner bases sólidas sobre la cual se puede seguir construyendo en el futuro. Lo mismo pasa en el hogar. Si usted está empezando un matrimonio, usted está empezando una familia y solamente está pensando de unos cuantos años y si no va bien, nos separamos, entonces usted lógicamente no va a construir con bases sólidas. La base sólida primero es Dios, la palabra de Dios. La Biblia dice que el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y eso es lo que nosotros necesitamos establecer en nuestros hogares, en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Quien va a dar solidez a nuestra familia es Dios. Pasarán generaciones y seguirá esa familia siendo poderosa cuando está basado en la palabra de Dios. Si usted quiere construir para generación en el futuro, necesita poner la base sólida que es Dios. Pero base, no un maquillaje. A veces he encontrado algunas personas que han comprado casas construidas y se han dado cuenta de que no tenía buena base, solamente era maquillaje. Han tenido que derrumbar todas esas columnas, esas bases y volver a reconstruir todo, porque no se podría construir encima de eso. Y eso es lo que también tenemos que entender. Si usted quiere una familia sólida por generaciones, usted necesita tener una base sólida, construida en la palabra de Dios. No un maquillaje, no una religión, no algo superficial, sino una familia sólida en Dios,
sólida en Dios, que su base sólida sea Dios. Es la única manera. Como en la parábola de el hombre sabio y el hombre insensato. La Biblia dice que el hombre sabio su casa construyó sobre una roca. Y vinieron ríos y soplaron vientos y vinieron tempestades, pero la casa no cayó porque estaba construida sobre una base sólida. Sin embargo, el insensato construyó su base sobre la arena, es decir, no algo sólido, sobre la arena. Es algo temporal, es algo sin estabilidad. Y vinieron los ríos y las tempestades y la casa se destruyó. Y eso es lo que pasa hoy día. La familia está sufriendo los embates de las situaciones que nos toca vivir. Los ríos significan los problemas, los vientos significan los tiempos diferentes. Y ahí están cayendo muchas casas, muchos hogares están siendo destruidos. Y vemos tristemente cómo hay niños que están siendo afectados. Realmente el futuro para nuestra nación y para el mundo no es nada agradable. Realmente, porque el mundo ha quitado el sostén principal de la familia, que es Dios. El propósito de Dios es edificar hogares sólidos a partir de matrimonios imperfectos. No pierdan la esperanza. Miren, mucha gente piensa que ellos no van a poder construir matrimonios sólidos. Es que no se trata de usted, no se trata de su carácter, no se trata de su conocimiento. Se trata de Dios. Usted solo no va a poder hacerlo. Necesita de Dios. Por eso, aunque nosotros somos imperfectos, cometemos errores, pero si tenemos a Dios, entonces ahí es donde se va a fortalecer. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, dice: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Cree en el Señor Jesús y tu familia será salvo. Cuánta tristeza a veces da cuando las personas, uno por más que los advierte, por más que les dice, por más que le aconseja, no hacen caso de los consejos de la palabra de Dios. La gente quiere vivir y hacer como a ella le parece. Solamente vienen cuando ya la casa está derrumbada. Y reconstruir es más difícil. Una construcción nueva es más fácil que una reconstrucción. Por eso usted, desde ahora, usted construya su casa, sus generaciones, su familia sobre bases sólidas. Desde el comienzo de la creación, el propósito de Satanás ha sido la destrucción de la familia. La familia es la primera institución creada por Dios. Y el diablo por eso ha estado atacando desde la creación a la familia. Ha tratado de dividir a la familia, los matrimonios, y ha usado toda una gama de recursos para destruir la familia. Satanás utiliza la cultura plagada de antivalores. Hoy día vivimos en una cultura donde no hay respeto, no hay reverencia a Dios, no hay oportunidades para Dios. Y Satanás y la sociedad y la cultura dice que Dios no es importante. No le des mucha importancia. Vive la vida que hoy tienes oportunidad y mañana no sabes. Pero saben que nuestras generaciones siguen adelante. Qué bueno es si nosotros construimos una casa, una familia cimentada en Dios. Usted va a poder
descansar tranquilo, sabiendo que Dios está en el asunto y sus generaciones serán una generación de bendición. Siguiente punto. Las crisis favorables llevan al aumento de la calidad de vida y el bienestar. En el libro de 1 de Corintios capítulo 1 versículo 10 dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. 1 de Corintios 1:10. Las crisis favorables se originan en conflictos que tienen un adecuado manejo y nos permite aprender para crecer. La crisis es normal en la vida. La crisis no es porque estamos mal y que ya no tiene remedio, no. La crisis favorable es aquella que nos deja enseñanza. La crisis favorable generalmente expone aquellas cosas que no están bien. Y nosotros asumimos el cambio. Nosotros entendemos y corregimos aquello que no está bien. Eso es una crisis favorable. La crisis no es para destrucción. La crisis es para una lección. Por lo tanto, si en su familia, en su matrimonio, tienen crisis o han tenido crisis, es con el fin de aprender algo. Siempre es así. Siempre hay algo que aprender. De repente hay una discusión, de repente hay una situación en el matrimonio. Es porque algo se ha expuesto, ha salido a la luz, una infidelidad, alguna cosa, una mala actitud, en fin, puede salir cualquier cosa, una mentira, un engaño, algo. Pero eso no es para destrucción, sino es para aprender. Si nosotros entendemos el propósito de la crisis, es ver qué está mal y arreglarlo, enmendarnos, arrepentirnos, pedir perdón, pedir disculpas y seguir adelante. Eso es la crisis favorable. Pero también hay otras de las crisis desfavorables o las crisis adversas. En el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7 dice: precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud. Aquí está, una cosa muy importante. Añadir a su fe virtud. Es decir, no solamente se trata de tener una religión, como algunas personas piensan, sino dice, añádele virtud. ¿Qué significa eso? Virtud. Añadirle virtud significa poner por obra lo que dice la palabra de Dios. Virtud significa tener buena relación, tener buenos ejemplos, caminar en integridad. Eso es lo que significa añádele virtud. Buenas acciones. Y eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra relación. Dice entendimiento, y al entendimiento dominio propio. Ahí están todas las otras virtudes. Dominio propio, para que no salga a veces nuestro, como digo yo siempre, nuestro indio. Unas palabras incorrectas, palabras que no bendicen. Necesitamos entonces añadir virtud. Porque estas cosas, una crisis desfavorable produce conflictos, resentimientos, heridas. Eso es cuando no sabemos manejar las crisis. Y se originan en crisis de valores, crisis con los hijos, resquebrajamiento de la relación. Y como consecuencia trae divorcio, pérdida del trabajo y dificultades económicas, entre otras. La crisis desfavorable
producen resultados desfavorables. Pero si nosotros sabemos manejar esas crisis, las crisis, como siempre escuchamos, es una oportunidad. Es una oportunidad para aprender. La crisis también es una oportunidad para cambiar, para darnos cuenta que ese no es el camino correcto, necesitamos cambiar. Para eso son las crisis. Pero necesitamos hacerlo, no solamente saberlo, como muchas personas. Muchas personas piensan que por saber la palabra de Dios todo le va a ir bien. No dice la palabra de Dios eso, porque tienes que, como dice, al entendimiento tienes que añadirle dominio propio. Es decir, hacer lo que dice la palabra de Dios y no lo que dice tu carne. Siguiente punto. Las Escrituras nos enseñan que Dios mismo es padre de familia. Ahí nosotros vemos cuán importante es la familia. El Señor Jesucristo oró diciendo, que se haga tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Algunas personas todavía no han comprendido lo que quiso decir el Señor Jesús. Pero lo que quiso decir Jesús es que en el cielo se hace la voluntad de Dios. Ahí no hay rebelión, desobediencia. Se hace la voluntad de Dios. Y aquí en la tierra, Dios le dio esa facultad al hombre en la persona de Adán y Eva. Y le dio tareas. Le dijo a Adán, haz esto, haz aquello. Y sometió toda la tierra, toda la naturaleza bajo el dominio de Adán, esperando que en la tierra se haga la voluntad de Dios a través de Adán. Pero Adán incurrió en desobediencia, en rebeldía, y no hizo la voluntad de Dios. Como consecuencia de no hacer la voluntad de Dios, es lo que estamos el día de hoy viviendo. Guerras, rumores de guerras, delincuencia, pandillaje, violencia, asesinatos, divorcios, tantas cosas. Y es porque el hombre se ha alejado de Dios. El hombre ha dejado de obedecer a Dios. Por lo tanto, lo único que produce es desgracias. La Biblia dice que el diablo, nuestro adversario, solo viene a robar, matar y destruir. ¿Y cómo lo hace? A través del desconocimiento de la palabra de Dios. Muchas personas no conocen la palabra de Dios, por lo tanto, están viviendo de una manera que el diablo los está destruyendo. La clave de las familias exitosas radica en permanecer unida durante los conflictos. La clave entonces radica en permanecer unida. Siempre nosotros aconsejamos, nunca tomes una decisión en un momento de crisis, porque no vamos a calcular bien, no vamos a tomar buenas decisiones, no vamos a ser sabios para tomar esas decisiones. Por eso, no tomes esas decisiones en esos momentos. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, la clave para tener familias fuertes es permanecer unidas durante los conflictos. Los conflictos son temporales. No es el tiempo para hablar de separación ni de divorcio. No, manténganse unidos. Así van a desarrollar habilidades y van a reorientarse en el camino correcto.
Así es, los conflictos nos ayudan a reorientar nuestros caminos, nuestras decisiones y seguir adelante. Las estructuras de familias que no son sanas. Esto acá, por supuesto, que son una pequeña muestra nada más, pero hay mucho más que estudiar y aprender sobre esto. Las familias que no son sanas. Cuando hablamos de familias que no son sanas, generalmente son familias que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Es decir, las personas no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Primero, consideran que nunca fallan. Es decir, esas personas nunca piden perdón. Nunca piden perdón. Consideran que no fallan nunca. No sirven de ejemplo y arrepentimiento. Aunque fallan, siempre hacen su voluntad. Es decir, estas familias que no son sanas no han aprendido lo que es reconciliarse, no han aprendido lo que es humillarse. Y eso, lógicamente, al final trae consecuencias. Pero Dios no es así. Dios nos ha enseñado: hijitos míos, si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús. Venid a mí y estemos a cuentas. En Dios, hermanos, tenemos que acercarnos, arrepentidos, pedirle perdón. Igual también con nuestra familia, con nuestro cónyuge. Arrepentirnos si los hemos heridos. También estas familias no sanas consideran que reconocer errores es perder autoridad y así enseñan a sus hijos. Lamentablemente es cierto. Estas familias que no son sanas muchas veces consideran que pedir perdón a los hijos, eso no cabe en su mente. Hermanos, nosotros pedimos perdón cuando nos equivocamos. Sea quien sea la persona, puede ser tu hijo, puede ser el hijo de un vecino, puede ser un niño de la calle. Si nos equivocamos, pedirle perdón. Eso no nos va a quitar autoridad, al contrario, nos va a hacer ver como personas de confianza, confiables, personas de respeto. No admiten discusiones a sus decisiones. Estos son lo que nosotros llamaríamos autoritarismo. Las familias que no son sanas son familias autoritarias, ya sea mamá o sea papá. No admiten discusiones, no admiten otro punto de vista u otra opinión de alguien más. Y obligan a sus hijos a ser perfectos. Nadie hay perfecto. Todos cometemos errores. Siguiente punto. ¿Cuáles son entonces los padres de familias que son normales? Es decir, es lo que debemos de ser todos nosotros. Primero, reconocer que fallan y se disponen a corregir los errores. Los padres normales reconocen que se equivocan, piden perdón, se humillan delante de las otras personas. Admiten que en las normas del hogar debe primar la concertación y aplican ajustes sin renunciar a principios esenciales. Eso no significa que los hijos toman el control, no. A veces seguimos siendo padres. Quizás me equivoqué al juzgar, por ejemplo, a mis hijos. Lo juzgué apresuradamente. De repente, otro de los hijos rompió algo y yo le eché la culpa al otro. Y si yo me entero que no fue él, sino fue el otro, tengo que pedirle disculpas al que ya lo he disciplinado. No me quita el hecho de ser padre. Sigo siendo padre y sigo siendo autoridad. Pero yo reconozco que como autoridad he faltado a este niño por ser injusto. Le pido perdón y le sanciono al que verdaderamente tiene la culpa. Eso no me quita de ser padre. Sigo siendo el responsable y sigo siendo autoridad. Los padres normales también enseñan a sus hijos
a reconocer sus errores y a perdonarse. Así es. Para que ellos también crezcan en un ambiente donde se reconocen sus errores. Cuando nosotros como padres reconocemos nuestros errores, también nuestros hijos están aprendiendo que ellos también deben de reconocer sus errores. ¿Se dan cuenta? Y que deben de perdonarse unos a otros. Enseñarles a pedir disculpas, a pedir perdón cuando cometen errores o cuando se equivocan. Eso hacen las familias normales. Aceptan las sugerencias y las inquietudes de los demás. La familia normal entonces acepta otros puntos de vista. Siempre decimos nosotros que para tomar decisiones en la familia debe haber consenso. Debe haber consenso. Es decir, que debemos de estar de acuerdo por lo menos la gran mayoría. La Biblia dice que en consejos de muchos hay sabiduría. Así es que las familias normales conversan, dialogan y toman decisiones en consenso. Y por último, es necesario reconocer que todos no somos perfectos y no pretender que nuestra familia sea perfecta. Así es. No todos somos perfectos. Tenemos que admitir, hay esperanza para las familias imperfectas, porque Dios las ama con su carga de defectos en el proceso de ser corregidos. Cuando Dios está en el asunto, Dios es quien va a tocar a esta familia. Es Dios quien va a corregir a través de su palabra. Y cuando nosotros consideramos a Dios como un aliado importante, principal, básico en nuestra familia, entonces vamos a consultar con Dios. Vamos a consultar con Dios. Por eso todos los días oremos a Dios, consultemos a Dios, conversemos con Dios y que todas nuestras decisiones consideremos a Dios en nuestra familia, en nuestros hijos. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder establecer nuestra familia, construir nuestra casa. Cuando digo casa, estamos hablando de familia. Una casa se refiere en la Biblia a generaciones. Generaciones. Que Dios nos ayude a poder edificar generaciones de bendición, generaciones sólidas. Que Dios nos ayude. Hay un mundo que necesita entender esto y aprenderlo. Y nosotros que lo sabemos debemos de compartirlo. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir que Dios nos ayude. Y si alguno de ustedes también tienen alguna dificultad, pueden hacernos llegar a través de el chat alguna necesidad o alguna petición de oración. Y vamos a pedir que Dios obre. Necesitamos orar mucho por la familia. Padre, en esta mañana estamos delante de tu presencia. Agradecidos Señor, por la obra que tú estás haciendo en nosotros. Te pedimos que nos perdones por los errores que hemos cometido en el pasado. Ya sea con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra esposa, nuestro esposo. Perdónanos, Señor. Y si no te hemos considerado como la parte importante de nuestra familia, perdónanos, Señor. Y si tenemos alguna duda, algunos conflictos, si tenemos algún problema, Señor, ayúdanos, danos sabiduría. Porque a veces no están de acuerdo, Señor. Quizás nuestra pareja no está de acuerdo en poner a Dios como el principal en nuestra casa. Danos sabiduría, Señor, inteligencia, para poder, Señor, realmente construir familias sólidas. Dios Todopoderoso, ayúdanos. Oramos por todas aquellas familias que están pasando problemas ahora mismo. Problemas, Señor, de separaciones, divorcios, problemas de relaciones. Tantas cosas ocurren, Señor, y tantos niños siendo afectados
por estos problemas familiares. Oramos en el nombre de Jesús. Haz tu obra, amado Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.